¿Ahora me escuchan? Ahora sí, Perfecto, presidente, ahora sí lo fuerte y escuchamos. claro. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Qué cuentan? Bien, muy bien. Bien. Los jóvenes están acá todos nerviosos, presidente. Le Sí. comento que quieren hacerle la pregunta. Dicen algunos que no pudieron dormir ayer a la Sí, noche. mucho insomnio hubo acá en la juventud argentina. No es para tanto, no es para tanto. Un gusto estar ahí y bueno, y hablemos francamente como debemos hablar en Argentina y los jóvenes fundamentalmente. Exactamente. Francamente. Bueno, usted le va a responder a los jóvenes de todo el país. Estamos de punta a punta y también acá en el piso de Capital y de Provincia de Buenos Aires. Pero se van a colar en el principio dos preguntas de dos adultos mayores que somos Juani y yo, que no podemos con nuestro impulso de quererle preguntar, presidente. Acá un tema de altavoz fue el tema de la desaparición de Facundo Astudillo Castro. Lo que le quería preguntar yo es, mirando este caso, ¿por qué pasa tanto en los casos de muerte y desaparición en la Argentina que todavía no podemos resolver esto de que estén vinculadas las fuerzas de seguridad? En este caso está en la mira de la justicia de la policía bonaerense. El caso puntualmente hay que ver exactamente qué fue lo que pasó. Es un caso que a todos nos preocupa, obviamente. Es la desaparición de una persona en democracia. Y con algún dato que señala la mamá de Facundo y algunos testigos que dicen haberlo visto en algún móvil policial antes de que él desaparezca. Y obviamente nosotros con esto tenemos que ser muy severos, tenemos que ser inflexibles, tenemos que ser muy duros. No es posible que en plena democracia y en un Estado de Derecho la violencia institucional se instale entre nosotros. Eso definitivamente no es una buena idea, no nos hace vivir bien, no nos pone felices y todo eso me parece que debe obligarnos a pensar las cosas de otra manera, ¿no? Eso lo creo francamente. Y me parece que tenemos que buscar el modo de garantizar que la investigación se haga como corresponde, ¿no? Porque la realidad es que hoy en día ese tema lo tiene la Policía Federal, precisamente porque los acusados, los presuntos acusados son gente de la policía bonaerense y tenemos que buscar la manera de conocer la verdad. Y en eso lo que tienen es mi compromiso absoluto. No quiero vivir en un país donde estas cosas pasan. Así que espero que se pueda saber lo que pasó, se pueda descubrir lo que pasó y podamos actuar en consecuencia. Presidente, ya lo ponemos en contacto con los jóvenes de todo el país que están esperando ahí muy ansiosos. Pero también le quería preguntar por una noticia que acaba de salir recién, que nos enteramos nosotros todos recién en el estudio acerca de la nueva contrapropuesta que se hizo por parte de los acreedores para la Argentina. Mañana usted va a hablar ante los bonistas. Digo, ¿cómo sigue? ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa que no llegue a un acuerdo de la Argentina? No, a ver, nosotros esperábamos que lo único que se hizo, se formalizó la posición de un grupo de bonistas. Y bueno, vamos a seguir hablando y seguir la negociación, sabiendo que la Argentina ha hecho un enorme esfuerzo ya con la oferta que ha hecho, que es muy difícil hacer una oferta mejor, que hacer una oferta mejor ya empieza a poner el riesgo el mañana. Y la verdad, lo que yo busco es que la Argentina resuelva un problema de tal modo que no tengamos que discutir más con los acreedores, que los acreedores cada vez que haya que cobrarle a la Argentina simplemente cobren. Y no que sigamos discutiendo a ver cómo hacemos para pagar. Lo que ha pasado, lo que se ha conocido hoy, simplemente se ha hecho público algo que ya todos sabían, ¿no? O sea, de algún modo se ha materializado una oferta, una contraoferta, que ya todos sabíamos en qué consistía. Y que nosotros, obviamente, no es igual a la nuestra, nos demanda más esfuerzo. Pero bueno, como nosotros francamente queremos actuar de buena fe, francamente queremos encontrar una solución, seguiremos discutiendo, pero la verdad es que nosotros hemos hecho la oferta posible y es imposible que nos podamos mover de este último esfuerzo que hicimos, que es un esfuerzo muy, muy grande. Eso también lo tienen que saber todos, es un esfuerzo muy, muy grande. Y es el esfuerzo donde nos pone al límite, porque lo que no queremos es que nosotros hagamos una oferta que ponga en riesgo a los sectores más vulnerables de la Argentina. La Argentina necesita
sacar de la pobreza a un número muy importante de argentinos y no le puede seguir exigiendo a esos argentinos más esfuerzos. Por lo tanto, cuando nosotros decimos que la deuda sea sostenible, quiere decir que la deuda la podamos pagar en el tiempo y no a costa de los sectores más vulnerables, que ya hicieron un gran esfuerzo y que ya no están en condiciones de hacer más esfuerzos. Bien, presidente. Bueno, le damos paso a los jóvenes del país. Está Amir en Río Turbio, que es uno de los que le costó dormir porque hoy lo tenía que entrevistar. Amir. ¿Cómo le va, presidente? Desde Río Turbio, provincia de Santa Cruz, Amir Navarro lo saluda. En principio, agradecerle por la oportunidad que nos da a los jóvenes de todo el país de poder dialogar con usted y, por supuesto, hacerle preguntas. Dos cuestiones puntuales que tienen que ver con nuestra provincia. La primera tiene que ver con los vuelos en cuanto a lo turístico. La gestión pasada sacó varias frecuencias y sobre todo lo que es el Calafate se vio muy afectada. Se piensa volver con esto, con el corredor turístico, el corredor petrolero, bien digo, que es el que une Caleta Olivia con Comodoro Rivadavia y hace que sea todo más directo sin pasar por Buenos Aires. Y la otra, usted habla siempre acerca de lo que es la obra pública, la continuidad y demás. Santa Cruz tiene mucha obra pública, sin ir más lejos, las represas del río Santa Cruz, lo que es Caleta Olivia con el petróleo, o aquí mismo en Río Turbio con lo que refiere a la usina termoeléctrica y la empresa ICRT que hoy maneja el doctor Aníbal Fernández. En lo que es la pospandemia, ¿cómo se va a trabajar con todo ello? Son muchas preguntas. Son un montón de preguntas. A ver, empecemos por la que tiene que ver con lo turístico. Efectivamente, Santa Cruz, como toda la Patagonia, es un lugar donde el turismo es muy importante. Y lamentablemente la pandemia lo que más afectó fue el turismo y la gastronomía. Lamentablemente es una pena, pero es así. No solamente esto ha ocurrido en Argentina, ha ocurrido absolutamente en todo el mundo. O sea, si ustedes revisan hoy lo que está pasando en España o en Italia o en Francia, están desesperados por la caída de turistas que eso representa. Piensen ustedes que Bariloche ha dejado de recibir este año alrededor de 120.000 alumnos chicos que van a festejar su viaje de egresados a Bariloche y que alrededor de 70.000 brasileros dejaron de ir a esquiar a Bariloche. Y dense cuenta lo que significa ese conjunto de gente que va, consume, gasta en Bariloche, lo que significa la pérdida de todos sus ingresos para Bariloche. Evidentemente es un problema muy serio el turismo y que se ha visto muy afectado por la pandemia. Y revivir todo eso va a demandar un tiempo. Ahora, tu pregunta tenía otro sentido, que decía a Santa Cruz, como a muchos lugares del país, y a la Patagonia particularmente, la han privado de muchos vuelos que antes teníamos y que en estos últimos 4 años, hasta que yo tomé la presidencia, llegué a la presidencia, se fueron perdiendo, frecuencias de vuelo que se fueron perdiendo. Y en eso tenés razón, y yo creo que ahí tenemos que repensar cómo va a funcionar el sistema aerocomercial en el futuro. Porque lo que nosotros necesitamos es integrar al país. Integrar al país. Porque el problema que ocurrió en los últimos años es que Aerolíneas se tuvo que quedar con los destinos menos rentables, mientras en los destinos más rentables la competencia era feroz. Y la verdad eso era muy injusto, porque la verdad es que lo que necesitamos es integrar al país, esto que vos decías, que haya vuelos inclusive interjurisdiccionales, no que todos tengan que venir, que para ir a Calafate en avión, es ridículo que pongo porque es más fácil ir por tierra, ¿no? Pero si eventualmente fuera, alguien que vive en Río Gallegos te va a venir a Buenos Aires para tomarse un avión y terminar en Calafate. Total. Esto que marco pasa absolutamente en todos los casos. Pasa en todos los casos. Entonces, ese es un tema que tenemos que resolver con un tema muy complejo, que es el mundo aerocomercial, que vos sabés que ha estallado en el mundo, ¿no? Vemos al gobierno alemán o al gobierno italiano apoyando a sus líneas aéreas porque han entrado en virtuales quiebras.
Así que nosotros, que estamos decididos a fortalecer aerolíneas y a revivir aerolíneas y hacer que aerolíneas sea un servicio real para los argentinos, estamos trabajando mucho para lograr eso. Bien. Y nos está faltando tiempo, porque la pandemia nos ha consumido mucho tiempo. Bien, Y pregunta... después, respecto a la obra pública, respecto a la obra pública, con esto termino, Dale. quédate tranquilo que estamos avanzando con las represas, y que allí Aníbal en Río Turbio está haciendo un trabajo formidable de ordenamiento para que la usina funcione como corresponde y la mina funcione como corresponde. Estamos trabajando mucho después de 4 años donde todo eso quedó virtualmente paralizado. Muy bien, presidente. Pregunta Joana, que está en la provincia de Entre Ríos. Presidente, buenas tardes, un placer. Quería volver con lo de la deuda externa, porque cuando se comenzaron las negociaciones no estábamos en esta situación de pandemia. Quería preguntarle si en esta situación, en este contexto tan crítico que estamos viviendo, la Argentina está en condiciones de empezar a pagar la deuda sin que eso signifique un ajuste para la población y para todos los trabajadores. El plan que nosotros hemos propuesto supone que en los primeros años nuestros compromisos sean bajos. Hemos dado como muestra de buena fe empezar a cumplir en los años, en mi mandato, porque en verdad lo que los acreedores proponían eran que en mi mandato no paguemos nada, pero que no cambiemos nada después. Y la verdad lo que yo intento es que la Argentina resuelva el problema, no que Alberto Fernández gobierne sin esa obligación. Entonces, lo que nosotros hemos comprometido a pagar en estos primeros años no nos impide poder crecer y poder invertir en el desarrollo, que es lo que más nos preocupa. Mi mayor preocupación es que la Argentina se desarrolle y que se desarrolle de otro modo. Yo no quiero más esta Argentina concentrada en Buenos Aires, quiero una Argentina verdaderamente federal. Durante muchos años los argentinos nos llenamos la boca hablando de federalismo, pero el federalismo en la Argentina virtualmente lo hemos matado. Y todo se concentra en la riqueza del centro del país y en el puerto de Buenos Aires. Y eso no me parece a mí una buena Argentina. Una Argentina que tiene una ciudad como Buenos Aires, que tiene el ingreso per cápita de Bélgica o de cualquier país importante de Europa, y una Argentina que tiene provincias que tienen un ingreso per cápita de un país muy pobre del mundo, la verdad habla de una Argentina muy desigual. Y eso es producto de cómo se desarrolló la Argentina. La pandemia nos da la oportunidad de reconstruir la Argentina de otra manera. Y para nosotros esa reconstrucción exige un desarrollo igualitario en todas las regiones. Y lo que nos hemos garantizado en la oferta que hemos hecho es que la deuda no nos impida poder empezar a desarrollarnos ya. Porque si no, era lo que decía antes cuando le contestaba a Amir. El riesgo es que, bueno, que no podamos pagar porque no podemos exigirle más esfuerzo a los argentinos. Por eso estos primeros años nuestros compromisos de pago son bajos y en lo sucesivo son razonables. Pero lo que necesitamos es que en lo inmediato los recursos que tengamos, producto de exportar más, producto de producir más, estén destinados primero a sacar de la pobreza a los que están sumidos en la pobreza. Eso se logra invirtiendo y generando empleo. Y es la mayor preocupación que tenemos. Bien, está Luis Ávila en San Juan, presidente. Que se puso traje, presidente. Nunca se pone traje y sí, se pone traje. Es cierto. Qué grande Luis. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Sí, acá le habla Luis Ávila de San Juan. ¿Cómo andás? Bueno, en primer lugar, muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecerle, por supuesto, esta oportunidad de poder conversar con usted. Le comento que yo me dedico desde hace algunos años al ámbito de la escritura y me parecería muy importante poder saber qué libros le recomendaría el presidente a los jóvenes del país, que sean indispensables, que lo tienen que leer. ¿A qué te dedicas? ¿Al mundo de la escritura? ¿Escuché bien? A la escritura creativa, sí. Ah, mirá qué lindo, qué bueno lo tuyo. ¿Qué te puedo recomendar leer? Mira, la verdad es que en estos días estoy terminando de leer un libro de María O'Donnell que se llama Aramburu, que es un libro que cuenta la historia del secuestro de Aramburu, que está muy bien escrito y que es interesante leerlo.
Si vos me preguntás qué le recomendaría leer a una persona de tu edad, yo le recomendaría un libro que a mí me marcó mucho, 2 libros, que hablan del tiempo que nos toca vivir, que es el posmodernismo. Un tiempo signado por el individualismo, por el egoísmo. El libro se llama La era del vacío y es de un autor francés que se llama Gilles Lipovetsky. Hay un segundo libro de Gilles Lipovetsky que yo creo que es de lectura obligatoria para entender cómo se vive hoy en día, que se llama El imperio de lo efímero. Son 2 libros cuya lectura yo digo siempre son imperiosas, son imprescindibles leerlos para entender cómo es la conciencia social en este tiempo en el capitalismo. Y es esa conciencia social, el imperio de lo efímero habla precisamente de la moda, de cómo todo es efímero, cómo todo dura poco, y cómo todo es circunstancial, todo está pensado sin un compromiso hacia el tiempo. La era del vacío habla precisamente de la pérdida de valores, de la relativización de los valores en el posmodernismo. Y me parece que son muy importantes leer esos 2 libros para poder entender en qué sociedad nos tocó vivir, para cambiarla, porque no es una buena sociedad. Ahí va. Y después, si vos me pedís que te recomiende algo que a mí me gusta mucho, que es la poesía, te recomendaría que busques algo de Pessoa, que es un poeta portugués extraordinario. Te recomendaría que leas a Bukowski y su poesía, y que nunca dejes de leer a Borges, que fue un poeta extraordinario. Y si me preguntás quién es el mejor poeta que he leído y el que más me marcó, es un norteamericano que se llamó Walt Whitman, que es algunos dicen el creador de la poesía libre, que vale la pena leerlo. Y si querés que te traiga algo más moderno, léelo a Bob Dylan, que es un premio Nobel de Literatura. Totalmente. Que además de hacer extraordinarias canciones, sus temas tienen extraordinarias letras. Presidente, le pregunta Dante, que también se empilchó para el día de hoy, que está en Rosario. No te vas a poner nervioso, Dante, que dijiste, ¿eh? ¡Vamos, Dante! Dale, Dante, Por favor. Buenas tardes, señor presidente, Dante de Rosario. Muchas gracias por estar compartiendo esto con nosotros. Dante. Mi pregunta es acerca de la problemática del empleo joven. ¿Qué plan tiene post-pandémico para que los jóvenes puedan acceder a un primer trabajo de calidad y en blanco? Mirá, ese tema es un tema muy preocupante, porque en la Argentina ha aumentado en los últimos años la cantidad de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y eso es un serio problema. El joven que ha estudiado tiene muchas más posibilidades de conseguir empleo. El joven que estudia tiene muchas más posibilidades de conseguir empleo, porque la demanda del empleo cada vez exige más conocimiento. Y por lo tanto es necesario ayudar a que los jóvenes se capaciten para conseguir trabajo. Nosotros estamos desarrollando algunos planes, inclusive en materia de informática, para desarrollar programadores más allá de la educación formal, es decir, más allá del título secundario, no. Porque allí también hay una demanda muy grande de trabajo y podemos nosotros ayudar a esos jóvenes a conseguirlo. El tema del trabajo para nosotros es una gran preocupación post-pandemia. Es una gran preocupación en el caso de los jóvenes, pero también es una gran preocupación en el caso de mucha gente que ha quedado fuera del sistema y que la verdad les va a costar mucho reingresar al sistema. Y nosotros tenemos que darle una salida a esa gente. Los movimientos sociales han hecho un trabajo espectacular en estos años tratando de contener a esa parte de la sociedad, prepararlos, capacitarlos, incluirlos en la sociedad. Ahora lo que necesitamos es institucionalizarlos. El IFE, el ingreso familiar de emergencia, lo único que hizo fue institucionalizar a 9 millones de argentinos que estaban fuera de todo sistema. Fuera de todo sistema, no tenían trabajo, trabajaban en negro, no tenían ninguna ayuda del Estado, no estaban inscritos como monotributistas. Es un número realmente preocupante, porque es casi el 20% de los argentinos. Presidente. Y eso es un dato significativo.
Acá el AMBA en el piso le quiere preguntar, está Beltrán. Hola, señor presidente. Primero, ¿lo puedo tratar de Alberto? Sí, obvio, me llamo Alberto. Sí, de vos, digamos. Bueno, quiero primero felicitarte. Podés tutearme también. Bueno, quería primero felicitarte por la decisión de la conformación de un Ministerio de Géneros, Mujeres y Diversidad. Y en relación a eso quería preguntarle si piensa acompañar y cómo piensa hacerlo, si es así, iniciativas como una nueva ley antidiscriminatoria o una ley integral trans para darle marco jurídico a estas discriminaciones que son una deuda histórica. Mirá, yo creo que una buena sociedad es una sociedad que no discrimina. Una sociedad que discrimina por cualquier causa es una sociedad mediocre. Y nosotros no nos tenemos que dejar ganar por la mediocridad. Y la verdad que nosotros también tenemos que preocuparnos por los derechos de las minorías, no solamente por los derechos de las mayorías. Las mayorías en las sociedades son muy trascendentes si se dan cuenta que hay minorías a las que debemos respetar. Y la forma de respetarlas es dándoles derechos. Por ejemplo, nosotros vimos cuando hicimos el IFE, que había un número de gente aproximadamente, y cuando hicimos todos los tratamientos estos de detectar para la pandemia en Buenos Aires, que había una comunidad trans que estaba como fuera de todo sistema y fuera de todo auxilio, y nos ocupamos de ellos. Y en verdad hay que comunicar, hay que ocuparse de... Bueno, se nos fue a Negro, pero ahora lo vamos a recuperar al presidente. Bueno, estaba respondiendo a la pregunta de Beltrán. En instantes nomás lo reconectamos. Varias definiciones ha dicho el presidente, ¿no, Juani? Varias, pero mientras, si te acabas de sumar, te contamos que el presidente le está respondiendo las preguntas a todos los jóvenes del país. No estamos haciendo la entrevista acá, Cata y yo, colamos una pregunta nada más. Sí, solo una. Pero le responde a todos los jóvenes del país. Estamos viendo a ver si lo reconectamos para charlar de vuelta con él. Sí, es verdad, Cata, muchas cosas. Y varios temas también están preguntando los chicos. Temas, bueno, algunos metían varias preguntas en una. Obviamente hay mucha ansiedad. Estamos esperando que se reconecte el presidente Alberto Fernández. Y como decía Juani recién, la entrevista se la hacen los jóvenes de todo el país, de punta a punta. Así, espontáneamente, cada uno se preparó su pregunta. Estuvo Amir en Río Turbio, que ya le preguntó. Luis Ávila en San Juan, que ya le preguntó. Joana en Entre Ríos, que ya le preguntó. Chicos. Y ahora faltan otras provincias por preguntar, acá en el AMBA. Chicos, muy bien, ¿eh? ¿Bien? ¿No fue duro o no? A ver. ¿Vamos? Luis. ¿Aprobamos? ¿Fue duro o no? ¿Cómo? ¿Fue duro o no? Con las recomendaciones me da por No, con la pregunta, con la pregunta, Luis. Fue duro preguntar. Pero seguís nervioso, Luis, todavía. Más o menos. No, ya pasó. Pero ya estás, viste que no era tan grave, ¿o no? No, estuvo bien. Ahí está, bien. Muy bien, ¿te gustó la recomendación del presidente? Sí. Ahí está. Bien, chicos, los felicito a los 4 que preguntaron. Fueron 4, Me ¿no? encantó, además, las recomendaciones de libros que hizo el presidente estaban muy buenas. La verdad, se tomó todo el tiempo del mundo en el medio de una agenda que, la verdad, hay que agradecérselo. Se lo vamos a decir, obviamente, cuando lo volvamos a conectar. Pero se hizo el espacio para estar acá en la TV pública, un espacio largo, y hablar con todos los jóvenes del país. Así que se lo agradecemos al presidente, ¿no? Totalmente. Bueno, a ver, repasemos de lo que habló. Primero, a ver, vamos con Amir. ¿Qué te llevas de la respuesta de tu Amir, pregunta? que está en Río Turbio, a ver, ahí está. Bueno, básicamente, en principio se le preguntó acerca de algo que venía sucediendo hace mucho tiempo, que tiene que ver con la quita de frecuencias de los vuelos, sobre todo turísticos. El Calafate, sobre todo en estos últimos 4 años, sufrió mucho esto. Dijo que la idea es volver, recién lo escuchábamos al presidente. Bueno, otra de las cuestiones que tiene que ver con la obra pública, que es algo que siempre destaca en cada entrevista que brinda, y lo que es la pospandemia, qué es lo que va a pasar con la obra pública pospandemia, que es algo que se va a estar llevando adelante, sin ir más lejos, lo que sucede aquí en Río Turbio con la central térmica, la cual se quiere terminar lo que es el módulo 1 para los próximos meses. Bien. Joana, recordemos qué le preguntaste vos y qué título le sacaste al presidente.
Bueno, yo también quería volver a preguntar sobre la deuda externa, que hace minutos también en el medio del programa nos enteramos sobre la decisión y que bueno, mañana va a haber una reunión muy importante con los bonistas, pero bueno, sobre todo esto de que la Argentina no sufra las consecuencias de un acuerdo que no sea favorable, digamos, para el país. Y bueno, eso es lo que dejo en claro, digamos, el compromiso de que la Argentina pague, pero a la vez que no interrumpa y no afecte al desarrollo del país en todos sus sectores, digamos. Así que eso en realidad es una parte importante, pero bueno, habrá que ver qué pasan a las próximas horas. Totalmente, lo que todos esperamos, que bueno, mañana va a estar hablando el presidente ante los bonistas. Joana, bien, muy bien tu pregunta. Bueno, después preguntó Luis. Sí, a ver, recordá los libros que recomendó. Eso, ¿qué libros te recomendó el presidente? Sí, recomendó Lipovetsky, Bukowski, a Bob Dylan. Bueno, precisamente Lipovetsky es uno de mis autores favoritos en el ámbito de la filosofía. Todo lo que él menciona de la lógica de lo líquido, lo ágil, lo volátil en la actualidad. Es un autor para mí que es un referente, así que fue un honor que haya citado a este escritor tan reconocido en el ámbito de la filosofía, y que yo lo importo también a la psicología, que es mi profesión. También habló de Borges, ¿no? De Pessoa. Sí, Borges. Bueno. ¿Ya habías leído lo que te recomendó? No he leído Bob Dylan, tengo que leer. Ahí va, bien, que dijo que bueno, fue premio Nobel de Literatura, me acuerdo, por supuesto. Bueno, muy bien, muy bien. Después de Luis, ¿quién preguntó? Beltrán. No, Dante, creo. No, Dante, de Rosario. A ver, Dante, ¿qué título le sacaste al presidente? ¿Qué le preguntaste, Dante? Me olvidé. ¿Te olvidaste de mí, Juani? Sí, me olvidé. No, mentira. Yo le pregunté acerca... Ahora están todos cancheros. Claro, ahora que ya le preguntaron, ya se sueltan, ¿no? Claro, lo que ya le preguntaron con camisita, Dante. Muy bien, ¿eh? Ahora ya estamos más tranquilos, Bien, le pregunté muy bien. acerca de la problemática del empleo joven. Y bueno, muchos datos que dijo el señor presidente que saltaron a la vista con estos 9 millones de habitantes, de personas en Argentina que recibieron el IFE. Y bueno, esto es una problemática que lo tiene presente el presidente. Y a ver, pará, Dante, porque creo que reconectamos. Ahí está, estamos con el presidente de vuelta. ¿Recuperamos? No, todavía no, perdón, discúlpame, continúa. Es un Continúa con tu dinámico. repaso, ¿eh? Y habló es una estrategia para ponerlo más nervioso. Habló de que tenía un plan informático de programación para muchos de los que son jóvenes, que por ahí no tienen un título profesional, pero bueno, como una especie de capacitaciones que se puedan realizar para que de esta manera en los trabajos futuros haya mano de obra y hayan empleados. Ahora sí, Dante, ahora sí, estamos de vuelta con el presidente Alberto Fernández. Retomamos la comunicación en tiempos de pandemia, presidente. Pasan estas cosas en las además, conexiones. en tiempo de pandemia y con esa agenda tan ocupada, le queremos agradecer el tiempo que se tomó para hablar con todos los jóvenes del país. Pregúntale, Lu, desde el AMBA. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bueno, sabiendo que sos un gran hincha de fútbol, como muchos argentinos y argentinas, quería saber si ves factible que la vuelta a los entrenamientos de fútbol sea antes del 10 de agosto, obviamente siempre priorizando la salud, pero también, bueno, con este protocolo que presentó AFA ante el Ministerio de Salud, que se está analizando, pero también teniendo en cuenta que la Conmebol ya confirmó las fechas de la Copa Libertadores, que también comprende a varios clubes de la Argentina. ¿Qué crees que puede pasar? Mira, yo creo que hay que ser cuidadosos con eso, simplemente. La verdad que nosotros estamos lejos de haber superado el problema de la pandemia. Estamos muy lejos. Y hay que ser muy cuidadosos, porque yo entiendo que todos llega un momento donde sentimos cierta hastía de estar cerrados y de no poder salir y de estar protegidos por un barbijo y de no poder abrazar a la persona que queremos y de no poder besar a nuestros seres queridos. Yo todo eso lo entiendo, lo que pasa es que es lo que nos ha tocado en suerte en este tiempo de pandemia. Y el retorno al fútbol no es solamente... Porque cuando uno piensa, bueno, pero finalmente son 22 personas jugando en un espacio abierto de más o menos 8.000 metros cuadrados, que es lo que mide una cancha de fútbol. Eso es más o menos así. Pero también es cierto que el riesgo de contagio se puede dar en los entrenamientos, que además en los entrenamientos hay muchos jugadores que, no todos los jugadores son estrellas que ganan muchas fortunas y muchos viven en barrios vulnerables
con las dificultades que esos barrios están pasando hoy en día. Y ellos, la mayor preocupación que tienen esos jugadores, porque hay que escucharlos, no es ir a jugar al fútbol, es ir a jugar al fútbol, entrenarse, contagiarse y llevar el virus a sus casas. Porque muchos de ellos son chicos de 18, 19 años que viven en sus casas con sus padres. Entonces, el tema es un tema muy delicado, que hay que resolverlo con cierta seriedad. Y aclaro que muchas de las cosas que estoy diciendo no son un capricho mío. He hablado con mucha gente que sabe de fútbol y que no sabe por qué es un hincha como yo, que saben porque conducen clubes o son directores técnicos, y me he dado cuenta de estas cosas que me han marcado ellos y que yo no tenía en cuenta. Por eso hay que ser muy cuidadosos. En el Gran Buenos Aires, además, y en la ciudad de Buenos Aires, el virus está circulando. Está circulando, pareciera ser que está contagiando a menor velocidad, pero estamos lejos de tener resuelto el problema. Y cada 2 por 3, miren, alguien había propuesto ir a entrenar a Jujuy. Miren lo que pasa en Jujuy hoy en día. Total. Por eso hay que ser muy cuidadosos, muy cuidadosos. Total. Presidente, le pregunta a Laura, que está en Misiones, que hace un rato nos dijo que ayer no pudo dormir. Está en Iguazú. Está en Iguazú. Muy buenas tardes, señor presidente. Bueno, como sabrá, Puerto Iguazú es uno de los destinos más importantes, ¿no?, turísticos del país, y como bien lo dijo, el turismo es una de las actividades más afectadas. Limitamos con Brasil, lo que es una problemática, ya que es uno de los países más afectados también. Quería saber cómo se imagina la reactivación del turismo interno y el turismo extranjero, y si existe algún plan para sostener este sector, digamos, turístico, para los destinos como Iguazú, hasta la reactivación de la actividad. Ese es uno de los temas centrales para nosotros, porque hay muchas provincias que viven del turismo. Yo insisto en este punto, es lo mismo que le decía al comienzo al amigo Amir de Santa Cruz. Calafate vive de eso, Bariloche vive de eso, San Martín de los Andes vive de eso, Mendoza vive del turismo en gran medida, Mar del Plata vive del turismo, Misiones con las cataratas, el turismo es muy importante para todos ellos. Entonces, yo lo entiendo todo eso. El tema es entender que el problema no lo hemos superado. Cuando uno habla con el gobernador de Misiones, indefectiblemente él nos muestra cómo está el contagio en Brasil en todo el límite con Misiones. Y esa es su mayor preocupación, y vive obsesionado en el mejor sentido porque ese contagio no llegue a Misiones. Cuando uno abre lugares turísticos, ese riesgo se potencia. Esa es la verdad. Igual con Misiones hemos autorizado ya cierta apertura para que la visite un número reducido de gente, y en el caso puntual de Iguazú estoy hablando, y esto ya empezó a funcionar hace un par de semanas. Sí. Y poco a poco vamos a ver cómo lo vamos haciendo. El problema en las cataratas no es tanto recorrer la catarata si evitamos el tumulto de gente. El problema es que hay mucha gente que va a pasar unos días a las cataratas, y ya cuando van a un hotel la cosa empieza a complicarse más. Entonces, créanme que el turismo para mí es una gran preocupación, pero no es para mí, es para todo el mundo. Totalmente. Es tratar de ver cómo se puede poner en marcha sin que el riesgo del contagio exista. Bien, turno de Gastón, que está en Córdoba, presidente. Hola, presidente, un gusto saludarlo. La pregunta es si a partir de este contexto de pandemia que estamos viviendo, pensaban en destinar un mayor presupuesto a la ciencia en nuestro país de acá a futuro. Mirá, destinar dinero a la ciencia, a la tecnología y a la educación es la mejor inversión que la Argentina puede hacer, definitivamente. Recién yo comentaba que cuando alguien me preguntaba por el trabajo de los jóvenes, y yo le decía, bueno, los jóvenes tienen problemas, y nosotros el mayor problema que tenemos son con esos jóvenes, los niní, como les decimos, que ni estudian ni trabajan, que son más de 1 millón de jóvenes. Y esos jóvenes, la preocupación que uno tiene es que como que se están quedando afuera del futuro. Por lo tanto, todo lo que nosotros podamos invertir en ciencia, tecnología y en educación es nuestro mayor
riqueza del futuro. Yo de esto estoy convencido. Bernardo Husey, que fue un premio Nobel argentino, mucho antes que yo hablaba de esto. Y decía precisamente esto, que era la mejor inversión, invertir en ciencia y tecnología. Y de repente en estos últimos 4 años hubo una gran desatención al mundo de la ciencia y la tecnología. Y la Argentina perdió muchos valores científicos. Y nosotros hemos llegado para recuperar todo eso. Para nosotros es muy importante todo eso. En unos días más vamos a poner en órbita, si Dios quiere y todo sale bien, un satélite argentino, otro satélite argentino, hecho por argentinos. Somos uno de los 10 países del mundo que somos capaces de hacer eso. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿y para qué sirve ese satélite? Ese satélite nos va a permitir conocer cómo va a ser la climatología, anticipar cómo va a ser la climatología en Argentina, dónde puede haber inundaciones, dónde puede haber sequías, que todos estos datos son centrales para el desarrollo de muchas regiones de la Argentina. Invertir en ciencia y tecnología es la mejor inversión que podemos hacer. Invertir en educación es invertir al futuro. Y de esto no me convence a nadie. Soy un hijo de la educación pública y creo que es responsabilidad del Estado invertir en todo esto. Presidente, pregunta Sol, que está en Santiago del Estero. Buenas tardes, presidente. Un placer poder preguntarle y gracias por la oportunidad. Bueno, mi pregunta es, ¿cuál será el plan económico pensado en las clases más vulnerables posterior a la pandemia y si tendrá continuidad el IFE? Mirá, lo que va a tener continuidad es el apoyo del Estado a los sectores que lo necesitan. Y mientras lo necesiten, el Estado va a estar presente. No sé si se llamará IFE o se llamará de otro modo. Pero el conjunto de medidas que estamos pensando para el desarrollo incluye a los sectores más vulnerables. No es solamente pensar el desarrollo para los que están bien, es pensar fundamentalmente el desarrollo para los que están mal. Ver de qué manera hacemos eso que yo siempre hablo, la ética de la solidaridad, que estoy tomando un concepto de Alfonsín, ¿no? Que es ser solidario con el que ha caído en el pozo de la pobreza y tenderle la mano para sacarlo de allí. El plan que estamos pensando, las ideas que estamos pensando, yo odio hablar de planes económicos, después me dicen qué vergüenza, no quiero hablar de planes económicos. Odio hablar de planes económicos porque todos los planes económicos que se presentaron en la Argentina naufragaron. Yo me acuerdo del plan económico de Pratgay, me acuerdo del plan económico de Duhovne, esos naufragaron. Yo prefiero fijarme objetivos. Y uno de esos objetivos es producir, generar empleo y sacar a gente de la pobreza. Esos son 3 objetivos, son los 3 objetivos centrales de la idea de desarrollo que yo tengo en la cabeza. Y ese es mi plan, Pero la verdad el plan es alcanzar objetivos, saber hacia dónde vamos. Esto en pocos días más vamos a estar anunciando un conjunto de medidas que son medidas que tienen que ver con la producción, con el desarrollo y que tienen que ver puntualmente con ver cómo ayudamos a estos sectores más postergados de la Argentina para que se integren y sean parte de ese desarrollo que la Argentina necesita. Bien, Inés, tu turno. Buenas tardes, Alberto. Primero agradecerle con este diálogo que está teniendo con todos los jóvenes del país y también decir que, bueno, fue la juventud la que llevó a cabo mucho la lucha feminista y se involucró en la llamada Marea Verde. Preguntarle si se extiende este contexto y la pandemia, ¿cómo va a tratar el proyecto de ley por el aborto seguro, legal y gratuito? Yo espero mandarlo tan pronto pueda. Lo que pasa es que es un tema que sé que va a generar un debate, porque ahí la Argentina no tiene una opinión muy unificada. Y yo sigo creyendo no como el primer día de presidente. Yo cuento siempre cuando vienen a correrme por izquierda, a preguntarme ¿por qué no manda el proyecto de aborto? ¿Por qué no manda el proyecto de aborto? Yo siempre recuerdo que en el año 85 yo enseñaba, ya era adjunto en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y tenía un curso que se llamaba El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su castigo. ¿Y qué enseñaba ahí? Trataba de explicar que no tenía sentido castigar el aborto, que era una mala idea en términos legales y en términos de salud pública castigar el aborto. Con lo cual, miren, la Marea Verde
ni siquiera era verdecita cuando yo ya tenía esta posición. Y en este punto tengo una posición tomada, es pública, notoria, y yo voy a mandar mi proyecto de legalización del aborto. Y espero hacerlo tan pronto pueda. Lo que pasa es que tenemos un Congreso funcionando con Zoom, vía Zoom, que no puede sentarse a sesionar, que no quiero generar con esa imposibilidad un debate más en una Argentina. Estoy tratando de encontrar el momento para hacerlo, pero que el proyecto va a ir al Congreso y que yo voy a hacer todo lo posible porque ese proyecto se convierta en ley, créanme, lo voy a hacer. Abril, ¿estás lista? Estoy lista, chicos. Perfecto. Presidente le pregunta a Abril, que está en Tucumán. Buenas tardes, señor presidente, ¿cómo va? Bueno, un placer. Se imaginará que en esta oportunidad tengo 1.000 millones de cosas para preguntarle, pero yo creo que ya como para dar el cierre me gustaría saber qué mensaje tiene para darnos a todos, que bueno, que la estamos peleando día a día en cuanto a lo económico, a la salud, tanto a los jóvenes, bueno, para todos los argentinos. Primero tenés un nombre hermoso. Yo debo confesar que nací en muchísimas abril. Gracias. Y abril, para mí abril es un mes poético, con lo cual el nombre Abril es un nombre que siempre me pareció lindo. Te felicito por tu nombre. Muchas gracias. Segundo, lo que me preguntabas. Mirá, en pocos días más yo les voy a proponer a los argentinos una serie de medidas a tomar. Algunas son resoluciones, otras son decretos y otras son leyes, que lo que nos va a permitir conocer es cuál es el horizonte que yo le propongo a los argentinos hacia dónde queremos ir. Yo siempre digo que la pandemia nos da una oportunidad, la oportunidad de repensar el mundo en el que vivimos. A los argentinos la pandemia nos expuso el país en el que vivimos. Y descubrimos, que muchos lo sabíamos y lo decíamos, pero muchos se negaban a aceptarlo. Descubrimos que vivimos en un país profundamente desigual. Un país que tenía 9 millones de habitantes, de 45 que somos, que nunca nos habíamos anoticiado que existían. Mejor dicho, sabíamos que existían, pero hacíamos de cuenta como que no existían. Y ese olvido de toda esa gente, bueno, permitió que se concrete esta sociedad tan desigual en la que vivimos. Una sociedad que además en los últimos años se despreocupó de la educación pública, se despreocupó de la salud pública. Si nosotros no hubiéramos hecho todo lo que hicimos desde que nos enteramos que corríamos el riesgo que el riesgo de la pandemia llegó y nosotros hicimos una cuarentena estricta y mientras tanto impulsamos la creación de muchos centros de salud y pusimos muchas camas y muchos respiradores. Si nosotros no hubiéramos hecho eso, la Argentina hoy estaría saturada de enfermos y no podría atender a toda la demanda que tiene de enfermos que hoy tiene la Argentina, porque en la Argentina están los que se enferman por coronavirus y los que tienen otras enfermedades y que también demandan la atención de la salud. Bien. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que repensar cómo debe ser la Argentina del futuro. Y la Argentina del futuro nos obliga a pensar en hacer una sociedad más justa, una sociedad que integre regiones del país, que deje de concentrarse en el centro de la Argentina. No puede haber una Argentina del centro y una Argentina periférica al norte y una Argentina periférica al sur. Yo quiero que haya una Argentina que se integre, para mí es lo más importante. Yo siempre quiero que los argentinos puedan nacer, crecer, estudiar, desarrollarse, hacer su familia, disfrutar y morirse en el mismo lugar donde nacieron. Yo eso es lo que quiero. Cuando la Argentina sea así, la Argentina va a ser un país federal, mientras tanto no lo es. Entonces yo creo que la pandemia nos da la oportunidad de construir ese país federal en el que yo insisto debemos alcanzar, porque depende de nosotros. Bien. Y también depende de nosotros, hacer un país más igualitario. O sea, la pandemia también dejó al descubierto la debilidad del sistema económico.
De repente un virus imperceptible al ojo humano se llevó puesta toda la economía. Nosotros hace muchos meses que miramos listas de muertos y listas de enfermos, pero si miráramos resultados de bolsas de comercio, lo que veríamos es cómo los bonos de los más grandes países no paran de caer y cómo las acciones de las más grandes empresas no paran de caer. ¿Y eso por qué pasó? Pasó porque algún día el capitalismo le prestó más importancia a lo financiero que a la producción. Y el gerente financiero de una empresa fue más importante que el gerente de producción. Y entonces eso generó ese sistema débil que nosotros vemos, donde aparece un virus y todo desaparece en un instante. Yo creo que nosotros tenemos que repensar ese modelo. Bien. Y tenemos que hacer un modelo económico que se sustente, en la producción, en el empleo, en el desarrollo. Presidente. Esa es la idea, esa es la idea. Y finalmente, con esto termino, perdón, pero fue larga la respuesta para abrir. También repensar qué mundo queremos. Porque hay algo que la pandemia dejó al descubierto. Y es que cuando nos enjaulamos los humanos, el mundo fue mejor. Total. Cuando los humanos nos encerramos y dejamos de usar hidrocarburos y dejamos de contaminar el ambiente, las aguas se volvieron más cristalinas y el ambiente se volvió más puro. Lo negro se hizo claro. Y los animales que estaban en sus cuevas se animaron a salir cuando nosotros nos encerramos. ¿Y por qué digo todo esto? Porque cuando hace unos años atrás se discutió el cambio climático y la necesidad de dejar de usar hidrocarburos contaminantes, como el petróleo, el gas, las naftas, los combustibles, el diésel, hubo una gran reacción de las grandes potencias del mundo que decían que eso era una locura, porque ir reduciendo el consumo de hidrocarburos podía generar una caída del PBI mundial de hasta el 4%. Pero resultó ser que no solamente el precio del petróleo se destruyó, y esto lo sabe el amigo de Santa Cruz, y lo saben los amigos de Neuquén y de toda la Patagonia, sino que además se llevó puesta toda una economía. Y no hizo falta que nosotros reformemos nada. La verdad que la pandemia hizo caer el Producto Bruto Mundial más de 10 puntos y estábamos preocupados porque el Producto Bruto cayera para hacer un mundo más limpio. Bueno, la Argentina que tenemos que construir es una Argentina medioambiental sustentable. En términos medioambientales, una Argentina sustentable. Dejar de producir contaminando, dejar de infectar el aire que respiramos, dejar de ensuciar el agua que tomamos. Esa es una oportunidad que tenemos. Y eso que a los jóvenes les preocupa, y les preocupa mucho, y hacen bien en preocuparse, eso hay que cuidarlo mucho, porque este es el lugar, esta es nuestra casa. La Argentina es nuestra casa, el mundo es nuestra casa, y no tenemos derecho a seguir destruyéndolo y maltratándolo como hicimos hasta ahora. Son reflexiones que me quedan después de ver todo lo que pasó. Y que no me vengan con los argumentos económicos para tratar de sostener que sigamos contaminando al mundo con nuestros métodos de producción, porque la realidad es que vino un virus y terminó con todo y se llevó puesto mucho más que poder producir sin contaminar. Presidente, para cerrar, es el Día del Amigo. Usted se tomó el tiempo de estar con nosotros acá, entonces nosotros, como solamente se puede festejar de manera virtual, le conectamos a un amigazo de usted. Está Lito Nevia conectado. Hola Lito, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Alberto? Te mando un gran saludo de estos saludos marcianos que hacemos ahora, que no nos vemos personalmente. Y bueno, un abrazo grande, toda la fuerza espiritual del mundo. Te iba a cantar una canción nueva de las tantas que he escrito estos 4 meses que estoy acá encerradito, pero bueno, asuntos técnicos que ya se solucionarán más adelante. A lo mejor mañana, que es mi cumpleaños, desde algún lado te dedico una canción nueva. Un beso grande para vos, Alberto, y la gente que está a tu lado. Gracias, Lito, querido. Bueno, yo
quiero aclarar algunas cosas. Perdón, Primero, el bigote presidente es por Lito, ¿esto es real? sí, Su bigote es por sí, Lito. eso es absolutamente cierto. Bien. Eso es perfecto. absolutamente cierto. Yo era un pequeño, un adolescente, y en esa época Lito ya era mi ídolo. Yo voy a contar algunas historias. ¿Tengo un ratito o no tengo un ratito? Todo el tiempo que quiera, usted es el presidente. Bueno, voy a contar una historia. Por ejemplo, yo estudiaba en el Colegio Nacional Mariano Moreno, y en todos los colegios había una fotografía de un prócer, San Martín, Belgrano, que era el patrono del aula. Bueno, en el colegio secundario había una revista en aquel momento que creo que era El Expreso Imaginario, que había publicado en la página central un póster, que era una foto grande, de Lito, que estaba en esos años, no estaba en Argentina, creo que estaba en México, tocando en un piano vertical con un suéter, una polera verde. Y que Lito la tiene colgada en su casa, en algún lugar de su casa tiene colgado esa foto. Y yo iba todas las mañanas, había clavado un clavito en el aula donde estudiábamos, y todas las mañanas iba y colgaba la foto de Lito diciendo, él es el patrono del aula. Eso es para que vean mi locura con Lito, porque Lito, que es mi amigo y que lo quiero entrañablemente, es alguien a quien admiro mucho por lo que, no solo por lo que representó musicalmente. Él es el padre del rock nacional. Cuando uno habla con un rockero, todos dicen, no, pero Lito es el que nos enseñó a todos. Todos lo seguimos a Lito. Pero además Lito fue después el primer rockero que se atrevió a fusionar el rock con el tango, con la samba, con el samba brasilero, con los boleros. Y eso lo hizo único, absolutamente único. Y además lo hizo con una perseverancia propia de alguien que está convencido de lo que está haciendo. Yo siempre, cuando me preguntan ¿qué canción de Lito define a Lito?, digo, hay un tema que se llama Yo no permito, que habla de alguien que no encuentra ningún obstáculo para poder cumplir sus objetivos. Y finalmente, lo que les recomiendo a todos es que en estos días de pandemia hay un Instagram de Lito que cada sábado sube un tema. Días atrás subió un tema que para mí es uno de los temas más lindos que Lito hizo, que se llama Días de Conflicto. Y recomiendo oírlos. Todo lo que toca y todo lo que sube cada sábado es maravilloso, porque es algún tema de su historia. Ese tema, Días de Conflicto, lo escuché, le dejé algún mensajito a Lito en el Instagram y bueno, le robé algunos tonos para también tocarlo en la guitarra yo. Presidente, Lito. Lo dejó mudo a Lito. Sí, sí. Lito, ¿lo querés saludar? Bueno, ya lo saludé, ya nos conocemos, ya le dije todo. Y cada vez que tengo un encontronazo con él, así medio televisivo como esto, siempre pasa lo mismo. Yo estoy cantando y lo convidan y aparece él, o al revés, esta vez lo sorprendí yo. Pero bueno, feliz Día del Amigo para vos, Alberto, y para todos. Un beso grande. Un beso grande, Lito. Gracias, Lito. Y presidente, también le agradecemos. Sí. Sabemos que nos dedicó muchísimo más tiempo del que habíamos pactado, así que realmente le agradecemos un montón el tiempo. Totalmente. Gracias por esta conexión y por responderle a todos los jóvenes del país. Sí, ¿la pasó bien, presidente, acá con los jóvenes de todo el país? ¿Fue una entrevista más dura que Joaquín Morales No, Solá? yo la paso muy bien. La paso muy bien con los jóvenes. Yo hoy estuve tomando exámenes a la mañana. Y todo esto es muy raro, porque tuve que tomar exámenes así virtualmente. Y es una cosa rara, porque uno le toma examen en una pantalla. Y a uno solo le queda confiar en la honestidad del alumno. O sea, que el alumno no tenga un libro, que no tenga un machete, que no tenga algo. Claro. Pero creo en la honestidad de mis alumnos. Y estuve tomando exámenes, a algunos les fue bien, a algunos no tanto. Qué miedo que te tome un examen el presidente. Es histórico, te toma un examen el presidente, es histórico. No, pero la verdad es que para mí es muy grato hablar con los jóvenes. Los jóvenes son el mañana, los jóvenes son el futuro. Y siempre digo que no soy amigo de los liderazgos, de los personalismos, nunca me gustaron.
tuve muchos problemas a lo largo de mi vida política con eso. Una de las tareas que tiene alguien que como yo le toca ser presidente es ser capaz de construir una generación de recambio, de poder subir al escenario a otra generación para que se pueda hacer cargo del mañana argentino. Y yo vivo pensando en eso, por eso es que pienso tanto en los jóvenes y por eso es que le presto mucha atención a sus ideas, a sus sentires. Muchas veces los jóvenes sienten cosas que para alguien de mi generación son difíciles de entender y yo hago la palabra es esfuerzo realmente, para poder entender por qué lo están sintiendo, porque ellos por algo lo sienten. Por ahí no lo siento yo porque a mis años uno ya se conformó con ciertas cosas y ellos no se quieren conformar con esas cosas. Y está muy bien que no se conformen, ¿no? El Papa les dijo en Brasil, salgan y hagan lío. Cuando decía salgan y hagan lío, lo que les estaba diciendo es no se conformen con esto, porque esto no es justo. Y tenía razón el Papa. Bueno, presidente, le agradecemos. Así que para mí es muy grato hablar con ustedes. Qué lindo lo que dice y le decimos que acá en Altavoz siempre hacen lío, todos los jóvenes. Muchísimas gracias de nuevo porque se tomó mucho tiempo para hablar con todos nosotros y desde acá, desde el estudio, va a ver todas las pantallas con los jóvenes de todo el país que le agradecemos la entrevista, el tiempo que se tomó, le mandamos un abrazo grande y acá nos quedamos, ¿no? Los que tenemos que trabajar venimos y nos vamos a nuestras casas y el resto desde sus casas para cuidarnos entre todos. Muchas gracias, presidente. Con esta postal, presidente, lo saludan todos los jóvenes que estuvieron muy nerviosos, pero estuvieron muy bien preguntándole. Gracias. Le agradecemos muchísimo por su tiempo. Hasta luego. Gracias. Bueno, ahí va, ¿eh? Nos vamos a un corte y ya venimos. Ya Programón, ¿eh? Dale. Ya venimos. Vamos a romper el silencio. Tengo un punto de